Consecuencia de las tasas hipotecarias, muchos listados, muchas propiedades a la venta siguen corrigiendo, es decir, están bajando sus precios. ¿Esto podría ser una modalidad o qué está pasando? Señores, los saluda Juan Carlos Romero con Econova International Group, su realtor de confianza. Feliz viernes, ya estamos weekend, vamos a repasar qué ha pasado en la semana. Vamos a comenzar con esta información que le acabo de decir. En la mayoría de ciudades, los listados siguen ajustando los precios, ¿no? Esto es importante, esto es a consecuencia del impacto que tiene la demanda. ¿Por qué? Por las tasas hipotecarias, que han venido oscilando por encima del 6,5%. Ahora les traigo el número exacto, y eso lógicamente frena esas expectativas de muchos compradores, pone en pausa esa toma de decisiones, y eso podríamos entrar a una modalidad un poco más relajada. Me refiero al movimiento de mercado. Estamos en la época de spring. Vamos a ver, este fin de semana es un fin de semana largo, donde lógicamente mucha gente va a tomar ese break, ese descanso algunos días, y eso lógicamente también impacta en el mercado. Así que vamos a ver números, estadísticas. Espero que, bueno, a todos aquellos que van a darse su relajadita ahora que viene el weekend, Memorial Day, creo que es, si no me equivoco, que disfruten con la familia. Acá vamos a comenzar con la información que les acabo de comentar, y esto es traído por realtor.com, donde sacó un pequeño reporte bastante interesante, y es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Listing price are falling, ¿no? Quiere decir que los precios se están ajustando. Esto también referente a lo que es las tasas hipotecarias, como lo menciona. Pero esto tiene dos, yo diría, dos puntos importantes. No solamente son las tasas hipotecarias, que creo que es lo más importante, pero también las expectativas de muchos compradores en tratar de vender su propiedad a un poquito más de lo que realmente vale. Y eso es algo como que común, ¿no? Y eso hace que no pase nada, se quede un poquito más de tiempo en el mercado las propiedades y comiencen los famosos ajustes o recorte de precios. Y esto está impactando, lógicamente, en la toma de decisiones de los compradores. ¿Por qué? Porque mientras una propiedad está fuera del mercado y mientras más tiempo queda tratándose de vender, vienen esos famosos ajustes, y siempre está la especulación de los compradores, el que uno se imagina que estará pasando con esa propiedad, o esperar a que capaz piense que el vendedor debería seguir ajustando sus precios. Se está pasando todo un poco. Lo que hay que entender son esos cambios referente a lo que es el mercado real estate, pero importante, cambios referente a la política monetaria, pero a la política económica. Me refiero a lo que se está pasando en la guerra, a lo que está impactando con el tema de la inflación. Todo esto, cuando uno lo pone en la mesa, hay que mirarlo con lupas para poder seguir adelante y tener la tranquilidad, pero sobre todo la información correcta, y para eso estamos nosotros a través de esta vitrina, ¿no? Pues dice acá, price reduce, esto ya es común, uno más que otro. Hay ciertos mercados, hay ciertas propiedades que se venden mucho más rápido de lo usual, y eso lógicamente por una estrategia de marketing que incluye el precio. Un precio atractivo en un mercado, yo diría, tan cambiante, a un nuevo mercado, por llamarlo de esa manera, tienes que ser súper atractivo, ¿no? Al entrar al mercado, al competir para atraer ese público que está ahí. No habrán un montón, pero está ahí y está tomando decisiones y está avanzando, ¿no? Pero cada vez aparecen más listados, a pesar de que tenemos mucho menos que antes de la pandemia. Y eso es importante, y ahorita vamos a repasarlo, ¿no? Dice, The spring housing market is limping across the finish line to Memorial Day weekend, este fin de semana, ¿no? Y a consecuencia de las tasas hipotecarias, send buyer into retreat. Entonces, acá la buena noticia, y esta es la parte importante de que hay que entender que este mercado, siendo un mercado cambiante, siendo un nuevo mercado, hay que entenderlo, pero sobre todo hay que ver la parte positiva, las oportunidades. Me refiero a todos aquellos compradores que financieramente están en la capacidad de comprar una propiedad y lógicamente quieren comprar una propiedad, buscan oportunidades. Ese es el mercado, ¿no? No es un mercado que ya hemos conversado anteriormente, y que por también a mucha gente se le pasa, y en el internet está un mercado que se va a caer los precios de la vivienda. No, señores, es un mercado donde está dictando que hay que tener una corrección, y eso está viniendo hace más de 12 meses. Entonces a uno dicen, se preguntan, ¿y si sigue bajando? Esa es la gran duda, inquietud. Señores, lo que tiene que ver es a trabajar lógicamente con un realtor, ver, hacer un análisis, cuáles son las proyecciones para esa ciudad, cómo se ha ido desarrollando en los últimos meses, y de esa manera poder tomar decisiones importantes y seguir adelante. Al final del día, como lo menciono siempre,
Los mercados son cíclicos. Estamos atravesando un ciclo. Hay que entender cuál es el siguiente. Así funciona en los últimos 50 años en este mercado real estate, en este país. Entonces hay que saber en qué momento estamos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Dice acá, listing price a nivel nacional bajó 2,3% comparado con el año pasado. Son ciertos ajustes que ha venido demostrando el mercado para poder llegar a ese objetivo de los propietarios, de los vendedores, que es poder vender su propiedad en un tiempo, yo diría, considerable, pero dentro de los mejores términos, ¿no? Un precio real. Un buen precio, no estamos diciendo que se tiene que rematar, salvo algunas excepciones, pero un precio real, precio de mercado que sea súper atractivo y lógicamente de la mano con todo un team, con todo un grupo que lo pueda llegar, que lo pueda llevar a ese objetivo. Eso es lo importante, porque también aparece su fuerza de pagadores que con todo derecho tienen a poder vender su propiedad, ya que pues se encuentran en un mercado diferente de oportunidades, pero terminan no teniendo las herramientas correctas y sobre todo el asesoramiento para poder vender y capaz no perder algún dinerito que uno lo hace definitivamente por ahorrarse las comisiones. Eso es indudable, ¿no? Entonces acá dice la reducción de precio de un año a otro. Pues acá es comentado por Jay Kringler. Home buyer continue to see more choice. El comprador que tenemos actualmente en el mercado es un comprador más cauto, un comprador que se toma su tiempo, tiene más opciones, capaz no un montón en muchos sitios, pero sí como que en algunos no tiene mucho apuro, ¿no? Sin embargo, hay ciudades, zip codes, que el movimiento es totalmente diferente. Hay una actividad un poco más ágil comparado con otras ciudades. Ciudades, cada sector, cada location tiene diferentes reacciones. Por eso es importante el análisis, ¿no? Y estamos acá revisando un poquito. Miren acá, esto me parece bastante un poco atractivo, pero sobre todo un poco bastante informativo para todas aquellas personas de que no, el precio se está cayendo, no, se está corrigiendo porque acuérdense que subió drásticamente después de la pandemia. Una subida, pero así exorbitante, ¿no? Insaludable y no podía continuar de esa manera hasta que llegó su momento. Acuérdense, repito, que los mercados son cíclicos, estamos atravesando uno de ellos. Hay que entenderlo, hay que estar informado para poder adelantarnos qué se nos viene después. Median listing price de un año a otro bajó 1,9%. De una semana a la semana del 2,9, la del 9, 2,5 y esta que acabamos de terminar entre 2,3%. Básicamente esos son los ajustes que se están viendo en el mercado a nivel nacional. Es un estándar, ojo. Cada ciudad reacciona diferente, cada estado sobre todo, ¿no? New listing de un año a otro menos 0,6%. De la semana del 2 de este mes, menos 2,5%. La semana del 9 más 2,1%. Y esta está en revisión. Nuevos listados, esto es importante. Actividad de listing más 6,1% de un año a otro, más 2,3% de la semana del 2 de mayo, más 2,3% la del 9 y esta que acabamos de terminar, bueno, semana pasada, mayo 2016, más 2,2. Es decir, tenemos un poquito más de propiedades, sí, todos los lunes y ahorita les traigo exactamente el reporte que sacamos en temas de inventario, propiedades bajo contrato, que eso es importante, a pesar de toda esta subida de tasas de intereses, a pesar de todos estos cambios, a pesar de todas estas dudas, a pesar de toda esta incertidumbre, hay gente que realmente necesita comprar, como hay gente que realmente necesita vender. Y el mercado se está moviendo, ¿no? No de una manera muy dinámica, pero sí se está moviendo, es muy resiliente y seguimos avanzando con todos estos retos. La gran pregunta es qué va a pasar más adelante. Yo les doy mi respuesta al final del video. Time on the market, 4 days slower, un day slower, un day slower, un day. O sea, cada vez que uno va viendo estas estadísticas que van mejorando, ojo, a pesar de esas correcciones, nos da a entender de que cada día los propietarios, la gente que quiere vender su propiedad está un poquito más educada y entiende la dinámica del mercado, entiende el mercado y esas expectativas, como todo el mundo tiene derecho, esa naturalidad de siempre pedir un poco más, a veces ese margen podría causar de que la venta al final, porque lo va a terminar vendiendo totalmente en la mayoría a otro precio, desde que comenzó, desde que se invitó, se entró al escenario, al sistema, van entendiendo que esa diferencia cada día va a ser menor, no solamente por el tema de la corrección, sino
cómo las expectativas del vendedor van un poquito descendiendo, adaptándose a la nueva época, adaptándose al nuevo mercado. Esto es importante, ¿no? 30 años fijo, como dice acá, saltó 6,51. Hoy día estamos viernes 22 de mayo, 6,6, saltó levemente y por ahí ha sido la dinámica, el movimiento de los últimos días, pegado al 6,5, ¿no? Entonces eso ha hecho que muchos futuros compradores van a poner pausa con todo derecho a que las tasas hipotecarias o esperen a que las tasas hipotecarias bajen un poquito más. Como entramos a principio del año pegados al 6% y eso todavía a consecuencia de la guerra, a consecuencia de la inflación, a consecuencia de muchos otros cambios que tuvimos en los últimos 60 días, esto va a tomar todavía un tiempito más. Así que a todos aquellos que quieran esperar, bueno, van a tener que esperar un poquito más de lo que uno pensaba, ¿no? Mientras que los que están viendo esa oportunidad, están aprovechando y están entrando y les traigo las estadísticas, ¿no? Aquí es más o menos cómo se han movido las tasas hipotecarias un poco para entender dónde estamos al día de hoy y cómo estábamos anteriormente. Esto fue el día jueves, ¿sí? Hoy día, repito, estamos viernes 22, 6,6, de ahí esa es la dinámica 6,5, para entendernos como un estándar. Esto hace algunos días bajó, ¿sí? Perdón, semanas. Aquí es donde, por ejemplo, en junio 24 estaban, bajó, volvieron a subir, volvieron a bajar 6,8. Esto es el año pasado, volvieron a subir y se han mantenido tasas hipotecarias altas durante casi la mitad del año del 2025, es decir, el año pasado. Sin embargo, llegando a fin de año, comienzos, hubieron pues esa parte positiva, ese entusiasmo de que ya pues por fin las tasas hipotecarias están tomando ese camino y a mitad de o fines de febrero, marzo nos topamos con el tema de la guerra y lógicamente las tasas volvieron más al 6,5 pegados que a los 6 bajos y esto ha sido una tendencia últimamente, el cual pues algunos están tomando pausa, otros no. También nos da un poquito el reporte de cuáles son las otras alternativas que muchos compradores están tomando, que es el ARM. Esto es una tasa de interés ajustable. ¿Por qué? Porque muchos, y eso pasa, compradores que están entrando al mercado a tasas actuales, 6,5 para redondear, están visualizando encontrar una buena oportunidad, un buen precio, una buena reducción aparte de la que ha venido, capaz una contribución para el gasto de cierre, algún tipo de crédito y visualizando comprar la propiedad y de acá a 2 años, por darle un estimado, ya deberíamos tener una tasa hipotecaria mucho mejor que la de ahora, 2 a 3 años súper mejor que la de ahora y van a lógicamente cambiar, refinanciar en ese momento, pero ya tienen el precio, ya tienen la casa, ya tienen la inversión que es a largo plazo. Eso es importante entender. Y este tipo de programas que es a largo funciona de esa manera. Le va a dar una tasa hipotecaria un poquito menor, hay que ver caso por caso, de la que tenemos ahora. Lógicamente, como dice que es variable, los próximos 3, 5, 7 o hasta 10, depende cuál usted elija o cuál le convenga. Yo diría ni la más baja ni la más alta y en ese momento se va a ajustar con lo que está el mercado, pero para eso usted ya está preparado, tiene su propiedad ya ganó cierta valorización de acá a unos años, no mañana, no a fin de año, no el próximo, y podrá hacer ese ajuste para mejorar su tasa hipotecaria, pero ya tiene el bien, ya tiene la inversión, ya hizo, ya dio ese gran paso, ¿no? Posibilidades y mucha gente lo está aplicando, ¿no? Personalmente yo lo he hecho, es una gran, yo diría, valga la redundancia, oportunidad, es una gran decisión, más inclinado a propiedades capaz eh, que van a vivir cierta cantidad de tiempo, de ahí quieran pues comprarse algo mejor o mucho lo que son propiedades de inversión, ¿no? Entonces, esto es lo que nos trae Realtor.com en lo que es noticias de lo que está pasando con los listados de precios. Ahorita le voy a traer un informe más completo, ¿no? Nos saltamos a lo que es las tasas hipotecarias como, déjeme acá cerrar esto, cómo han venido moviéndose y en dónde estamos al día de hoy. Déjeme acá compartir la pantallita. Esto nos trae los señores de Homes.com y el cual nos habla un poco de las tasas hipotecarias. Volvemos al tema 6,51, como decía Realtor.com. Esto llegó a jueves, el día de ayer. Hoy acabo de revisar 6,6. No ha habido una gran diferencia y así es como se ha ido moviendo lo que es las tasas hipotecarias. Lógicamente, 15 años está por debajo del 6, 5,85 hasta este fin de semana.
esto se espera que debería moverse en la misma dinámica. El 6,5 aparentemente que es la nueva tendencia. Por ahí puede hablar con un banco, le da algunas alternativas. Ahora los constructores tienen la posibilidad o les da la posibilidad de bajar sus tasas hipotecarias, no solamente a menos de lo que está en el mercado actual, sino darles alternativa, repito, muy similar como un ARM, como un ajustable, un año fijo a una tasa de interés, el segundo y el tercero. Esto, lógicamente, se lo digo por experiencia que hemos podido ayudar a unos clientes esta semana y estas son las opciones que hoy día los constructores están dando esa posibilidad. Entonces, si nos ponemos a pensar, nos dan un pago, siempre, repito, financieramente usted tiene que estar apto y cómodo con las tasas hipotecarias de ahora y su pago. Si ahora le dan esa alternativa de pagar menos el primero, el segundo y el tercero y se ajusta al interés en ese momento, del gran paso. Si financieramente está esperando a que solamente ese número, dándole esa ventaja, ese ahorro, usted está un poco ahí con las justas, yo no le recomendaría entrar al mercado. El mercado es cíclico, el mercado no solamente hoy día, bueno, hay una avalancha de tratar de vender, hay una avalancha de que con $10.000, y esto es mi opinión personal, puedes comprar una vivienda, tenga mucho cuidado, saque esos números. A veces esa emoción de poner lo mínimo le puede jugar una mala experiencia en el futuro. Consejo personal, ¿no? Al final, cada uno hace lo que más le conviene, ¿no? Y acá, bueno, hablan un poquito más de la tasa hipotecaria, que es lo que se viene, y acá le comparto cómo entramos en esta semana, que todos los lunes lo sacamos a través del reporte. Ya es un poco el tema de propiedades que van entrando esta semana al mercado a competir, a la venta, propiedades que se ponen bajo contrato. Y esto es importante porque ha marcado una tendencia bastante interesante, a pesar de esta tasa hipotecaria que subió un poquito, ha marcado esa tendencia de poder ser resiliente el mercado. Déjeme acá compartirlo, ya se me perdió, acá está. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, vuelvan, porque esto es el día lunes, salió el fin de semana el reporte, las tasas hipotecarias son las más altas durante este año, sí, esto es importante entender. Veníamos bajando y volvieron a subir 6,5, hoy día 6,6, pero son las más altas de todo el 2026, ojo. Pero la demanda se mantiene todavía positiva, que ese es ahí el punto importante o la parte resiliente del mercado, ¿no? Como pueden ver acá, vamos a ver un poco más de estadísticas, que las que me encanta, cómo se mueve, cómo se desenvuelve el mercado, porque eso es importante, pero un poquito para entenderlo, ¿no? No hay que ser adivino, hay que entenderlo, ¿no? Entonces dice acá, propiedades bajo contrato, ¿no? Vamos, espérense aquí, vamos a ponernos acá. Pending sales, mejor en los acá. La semana pasada, 78.006 propiedades se pusieron bajo contrato, pending sales semanal. La misma semana, pero el 2025, 73. Quiere decir que a pesar de que tenemos una tasa muy similar o hasta un poco mejor que hace un año, ojo, no al principio del 25, un poquito más, de ahí comenzó a subir, tenemos una tasa todavía un poquito menor, antes era un poco más diferencia, hace algunas semanas, pero eso no ha frenado a que la gente salga al mercado, financieramente han visto sus números, han planificado de la mejor manera y han puesto contratos porque el año pasado fueron solamente 73.000. ¿Hay una diferencia considerable? Claro que sí. Siendo positivo, a pesar de que tenemos una guerra el año pasado, ¿no? Pasemos que tenemos una tasa de interés no la más agradable, seguimos siendo un poco resilientes, ¿no? Una inflación que ha subido, el año pasado la inflación era hasta un poquito menor, si mal no recuerdo, ¿sí? Y esto es importante entender, y así es como se han movido las propiedades bajo contrato. Miren, estamos por acá posicionados por encima que los últimos 2 años, más que el 2025, definitivamente, porque el 2024 está por acá, ¿no? Entonces es importante. Las aplicaciones, esto es muy positivo. Han subido, han bajado, han subido, pero sigue siendo positivo esta semana para el 2026 comparado con el 2025. A esta altura teníamos menos aplicaciones, ¿no? El inventario, que esto es sumamente interesante revisarlo. ¿Cómo entramos esta semana? 767.000 subió a 777. Más propiedades a la venta, más oportunidades para todos aquellos que pueden comprar en este mercado. En la misma semana, pero el 2025
de 757 también a 767. Y acá está un poquito más para que lo vean, visualicen mejor. Tenemos más inventario que el año pasado, sí, 1,38. Acá está, muy similar la línea. Esta es la del 26, que va subiendo, o sea, se esperaría que si continúa de esa manera, capaz muy similar, debería ir subiendo, porque siempre los finales de año baja el inventario a la venta. Es normal, es cíclico, así funciona, ¿no? Pero tenemos más inventario que los últimos 5 años. En pocas palabras, más oportunidades, más opciones para todos aquellos que están entrando al mercado, un mercado de retos, un mercado pues con todos estos cambios, pero importante entender, perdón, que tenemos menos propiedades, acá no está, pero en realtor.com lo pueden ver en su página, menos propiedades que el 2017, 18 y 19, es decir, estamos por debajo de la normalidad. Y eso en un futuro podría jugar un papel importante. Hay que estar atentos con eso, ¿no? Nuevos single families, ¿no? Se pusieron la semana pasada 78.000 e entraron a la venta nuevos single families, el año pasado 76. Un poquito más de propiedades, y acá pueden ver el cuadrito, que van entrando al mercado para poder competir o poder competir, sí, ¿no? Con el mercado de resell. Esto es de propiedades nuevas, ¿no? Propiedades que se van ajustando el precio y ahí está el reporte anterior y esto es un poquito para que se den cuenta. La semana pasada, déjenme posicionarme mejor así, la semana pasada se recortaron 36,50% de las propiedades, tuvieron algún tipo de ajuste, ¿no? Estamos muy pegados. 37 el año pasado, un poquito menos. A eso es más propiedades, no tantas. Más gente entendiendo un poquito el mejor mercado, yo creo que por ahí va la cosa. Entonces cada vez vas a ver menos reducciones. Claro, siempre está el entusiasta, el aventurero, el que pues quiere ver qué pasa en el mercado, pero es un mercado que no es su momento, ¿no? Capaz más adelante podremos ser un poco más aventureros, pero solamente 36,50% de las propiedades se pudieron tener algún tipo de recorte. Así que señores, es importante entender cómo se desenvuelve el mercado, cuál es la dinámica, qué pasa con las tasas hipotecarias para que uno pueda tomar buenas decisiones. Al final del día, el comprar en un mercado como el que estamos hoy mismo es una gran ventana de oportunidades. Claro, al que financieramente puede comprar una propiedad. El esperar podría causarle algún tipo de, yo diría, de jaladitas de pelo. Puede ser. Al tener un inventario no tan por encima de antes de la pandemia, pues estamos por debajo, al tener un mercado de demanda que está a la espera de que toquen el pito y digan, mañana vamos a bajar las tasas hipotecarias, cuando llegue ese momento, porque eventualmente va a llegar, las tasas hipotecarias van a bajar mucho mejor que las tenemos ahora, va a tomar un tiempo, pero lleguemos a ese escenario, lógicamente vamos a tener un mercado un poco más dinámico, una oferta y demanda que va a estar más agresiva de la que tenemos ahora. Así que, señores, acuérdense, los mercados son cíclicos, hay que entenderlos, hay que aprender de ellos para poder navegar. Señores, espero que haya sido información importante, les deseo un bonito fin de semana largo para todos aquellos que puedan aprovechar y como siempre estamos acá para cualquier consulta, suscríbase a mi canal de YouTube, síganme en las redes, información diaria y actualizada. Y si tiene alguna consulta o lo podemos ayudar en comprar, en invertir o en vender una propiedad, siempre estamos aquí para poder ayudarlos. Este ha sido Juan Carlos Romero, Conde Económico International Group, su realtor de confianza. Y les dejo mi teléfono antes que me vaya, 305-903-0728. Nos vemos, cuídense, bye.